Esta mañana vamos a contemplar algunos pensamientos bajo el tema libertad religiosa, libertad de la conciencia y eventos finales. Libertad religiosa, libertad de la conciencia y eventos finales. Vamos a orar. Padre Celestial, este es tu momento. Tenemos delante de nosotros tu palabra. Mostrarnos tu camino. Danos el Espíritu Santo para que Él pueda llevar a nuestro corazón la solemnidad de nuestros deberes, la importancia de este llamado para que su nombre sea glorificado en esta última generación, donde nosotros, tu pueblo, toma nuestra posición. Que todo sea para tu gloria, tu honra, la edificación de tu santa voluntad en nuestra vida y el avance de tu reino glorioso aquí en la tierra. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. Libertad religiosa. ¿Qué es? Es la libertad para adorar a Dios según nuestras convicciones. Y la libertad religiosa debe estar apoyada, debe recibir el apoyo del Estado. La libertad religiosa debe ser apoyado por el Estado mismo. Significa que en un Estado donde la libertad religiosa está presente o está valorado, que el Estado debe tener cuidado a no interferir en los asuntos religiosos. Para que el Estado para el Estado sea responsable y fiel en proteger la libertad religiosa de cada ciudadano, es importante que el Estado mantenga un respeto por la separación de la Iglesia y el Estado. Es importante. Porque si el Estado comenzara a mostrar preferencia por una religión encima de otro, finalmente va a terminar pisoteando las convicciones de algunos de los ciudadanos, sino la mayoría de ellos. ¿Qué es libertad de conciencia? Libertad de conciencia es la libertad para pensar y para actuar según las convicciones personales. Y la libertad de la conciencia es protegido, es dado por Dios. También la libertad religiosa es dada por Dios. Pero la protección de la libertad, gracias mi hermano, la protección de la libertad religiosa está en las manos del Estado. Mientras la protección de la libertad de la conciencia no está en las manos del Estado. Tampoco la protección de la libertad de la conciencia está en las manos de la Iglesia. La protección de la libertad de la conciencia está bajo la protección de la conciencia individual. Significa que nadie, mientras que el gobierno puede proteger o puede transgredir la libertad religiosa, puede dar, ofrecer o puede quitar la libertad religiosa, el Estado no tiene autoridad
para quitar la libertad de conciencia. Quiero que entendamos eso. Nadie puede quitar la libertad de la conciencia, porque la libertad de la conciencia está bajo la protección de la conciencia individual. Si la persona, si el individuo no valora la libertad de su conciencia, entonces el individuo puede ceder, puede venderlo o puede menospreciarlo. Y ahí, cuando alguien no valora correctamente su libertad de conciencia, tarde o pronto, él puede encontrarse a sí mismo como un esclavo, actuando y pensando no según sus propios pensamientos libres, o actuando no según sus propias convicciones, pero actuando bajo un impulso externo. Entonces, debemos entender, en cualquier momento, cualquier gobierno en el mundo, aun el gobierno más conocido en el mundo como un protector de libertad religiosa, hasta ese gobierno puede llegar a un punto en su experiencia que comenzar a transgredir la libertad religiosa. Puede comenzar a imponer leyes o normas que entrar en brecho a la libertad religiosa de los ciudadanos. Pero aun cuando un gobierno comienza a actuar en esa forma, dictando a los ciudadanos cómo ellos deben adorar a Dios, aun en esa situación todavía es vigente la libertad de conciencia. Ningún gobierno puede quitar su libertad de conciencia. Tampoco la iglesia puede quitarlo. Porque eso es dado por Dios y está bajo tu cuidado y tu protección. Entonces, ¿qué pasó si un gobierno comenzó a transgredir la libertad religiosa? ¿Qué hace el cristiano? Porque también sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios para ser buenos ciudadanos. Ciudadanos que valoran la ley civil. Y que debemos mostrar nuestra fidelidad hacia Dios en conformidad a la ley civil. Eso leemos en Romanos capítulo 13. Y vamos a mirar aquí. Romanos capítulo 13. Versículo 1 al 7. Dice, y voy a comentar mientras leemos. Sométase toda persona. ¿Cuántos? Todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores? Las autoridades civiles, los gobiernos, los que manejó el espada para disciplinar los que andan en desorden en la sociedad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Ok? Entonces, las autoridades gubernamentales, las autoridades civiles, ellos tienen autoridad en sí mismo.
según la Biblia. ¿De dónde viene su autoridad? Viene de Dios. Entonces, ¿quién son? Son representantes de la autoridad de Dios en la tierra. Por Dios, ¿por qué dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si oponemos las autoridades gubernamental, estamos en peligro poniendo resistencia hacia la autoridad de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oh, interesante. Condenación. Y esa condenación está hablando sobre la condenación de la corte o está hablando sobre una condenación eterna. Está en peligro de la condenación eterna porque es Dios quien tiene la autoridad no solo para matar cuerpos, pero para echar cuerpos y almas en fuego eterno. Pero alguien está en duda aquí. Entonces, si es así, hermanos, ¿qué hacemos? Y si las autoridades hacen cualquier cosa, ¿qué hacemos? Mira el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Velo? ¿Por qué Dios establecer autoridades gubernamentales en el mundo? Para promover el bien. Y por eso debemos estar felices con autoridades, con gobiernos, porque ellos existen para la promoción del bien. Voy a leer de nuevo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, como cristianos, sabemos que estamos actuando adentro de la ley de Dios, que estamos actuando bajo una sumisión a la autoridad de Dios, cuando sometemos al gobierno en su promoción del bien. Porque el gobierno no está llamado por Dios para exaltar la maldad, pero para exaltar y defender el bien. Y si nosotros como cristianos somos llamados para vivir en conformidad a lo que es bueno, entonces debe existir una armonía entre el cristiano, el ciudadano cristiano y la autoridad gubernamental. Si no hay armonía, entonces debemos examinar. Primero, debemos examinar a nosotros mismos para ver si estamos actuando afuera del bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo examinamos a nosotros mismos? Si estamos actuando bien o mal. Miramos a nuestra conducta, a nuestras actitudes, en la luz de la ley de Dios, en la luz de la palabra de Dios. Ahí vamos a saber si somos ahora bajo el temor del castigo del Estado
por nuestro mal comportamiento y podemos saber fácilmente como cristianos, viendo si estamos actuando como Dios dice que debemos comportarnos. Y si cuando examinamos fielmente, honestamente, vemos que no hay una contradicción entre lo que Dios me pide y lo que yo estoy haciendo, entonces requiere otra examinación. ¿Y qué es esa otra examinación? Yo toca examinar lo que las autoridades están pidiendo a mí y todos los demás ciudadanos, para ver si lo que ellos están pidiendo es lo bien. Entonces, ¿cómo yo voy a examinar las autoridades que son autoridades superior a mí? Con la misma medida, la palabra de Dios. Y si lo que ellos están pidiendo a mí y todos los demás ciudadanos, poner a mí en una situación para obedecer a sus mandatos, yo toca transgredir el mandato de Dios, entonces allí hay un conflicto verdadero. ¿Y qué debemos hacer? Cuando encontramos conflictos entre el mandato bíblico que gobernar la conciencia del cristiano, porque el cristiano, su conciencia no es libre. La conciencia del cristiano no es libre. La conciencia del cristiano es ligado a la palabra de Dios. Entonces, si lo que el gobierno está pidiendo, me impulsa para transgredir mi conciencia, iluminado por la palabra de Dios, entonces, si en este caso yo someterme, o el cristiano someterse al mandato del gobierno, en transgresión a su conciencia iluminada por la palabra de Dios, su conciencia llegará a ser atado. No atado a la palabra, que nos da libertad. Interesante. La conciencia cristiana está atada por la palabra. Pero esa ligadura de la palabra de Dios nos da libertad. ¿Cómo? Porque Jesús dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, si mientras mi conciencia está atada a la verdad, estoy libre, aunque mi conciencia no está libre para actuar independiente de una autoridad, pero estoy libre en la verdad. Mi conciencia es libre de la condenación, libre de la confusión. Debemos pensar en eso. Dios quiere que nuestra conciencia sea libre de la condenación y libre de la confusión. Un cristiano no debe tener su conciencia atado a la confusión o la condenación. Entonces, si llego a ese caso y el cristiano cede a un mandato gubernamental que transgredir la palabra de Dios, ahí él va a estar atado, va a tener su conciencia atado a la voluntad de ¿quién? A la voluntad humana. No a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la medida o cuál es la expresión o la revelación de la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios medir la conciencia del individuo y también medir
los mandatos del gobierno. El gobierno no está encima de la palabra de Dios. Tampoco mi conciencia. Entonces, lo que medir mi conciencia es lo mismo que medir los mandatos gubernamentales. Pero hay algunos cristianos que son confundidos en eso. Porque ellos dicen, no, debemos obedecer el gobierno, los mandatos del gobierno. Como cristianos debemos obedecerlo, sí debemos obedecerlo. Mientras ellos están promoviéndolo bien. Pero si ellos mismos comienzan a transgredir la autoridad de Dios, ellos están actuando afuera de la esfera que Dios había dado a ellos. Comienzan a actuar como rebeldes mismos a la autoridad de Dios. Y en ese caso, el cristiano tiene un deber para obedecer primero a Dios. Cuando no hay diferencia, la obediencia a Dios es obediencia y sumisión a las autoridades gubernamentales. Cuando no hay diferencia, la sumisión a las autoridades gubernamentales es obediencia a Dios. Pero cuando hay diferencia entre lo que Dios pide en su palabra y lo que el gobierno está pidiendo a la ciudadanía, entonces el cristiano, yo no estoy hablando sobre cualquier ciudadano, estoy hablando al cristiano. El cristiano que tiene su conciencia atado a la palabra de Dios debe obedecer primero a Dios. Y tenemos ejemplo de eso. Alguien dice, pero Pablo dice, mira lo que Pablo dijo, es bien claro. Versículo 4. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, mira bien, cuando el cristiano o cristianos llegan a temer el gobierno para hacerlo bien, algo está bien equivocado. No son los que hacen la bien que deben temer el gobierno, los que hacen lo malo. Entonces, si los que hacen y buscan lo bien, comienza a tener miedo a las autoridades, comienza a tener miedo del espada del Estado, algo está malo. Significa que el Estado está utilizando la espada equivocadamente. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer versículo 18 hasta 20, cuando Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín. Comenzamos con versículo 16. Eso era después que ellos sanaron a ese hombre quien estaba cojo en el templo, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos. Notaría a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿ok? ¿Qué hicieron Pedro y Juan? ¿Una obra mala o una obra buena? Bueno, ¿era una obra mala o una obra buena? Porque ellos fueron llamados a las autoridades. Una obra buena. ¿Pero por qué llamaron entonces?
ellos dicen, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no habían de aquí en adelante a hombre alguno, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Tenía problema con un nombre. ¿Qué nombre es eso? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. ¿Justo delante de quién? Delante de Dios. Nunca el cristiano debe perder su vista de Dios. Hay autoridades en el hogar, hay autoridades en sociedad, pero todas esas autoridades son representativas de gran autoridad divina. Si el cristiano pierde su vista de Dios, él está en gran peligro. Juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quién primero? Dios primero. ¿Por qué? Porque cualquiera sea primero en nuestra vida, llegó a ser nuestro Dios. Cualquier cosa que llegó a tener primer lugar en nuestra vida, llegó a tener lugar de Dios. Entonces, si hay una figura de autoridad que llegó a tener un lugar de reverencia y obediencia más allá de reverencia y obediencia que nos da a Dios, esa persona llegará a ser Dios, un ídolo. Y el cristiano no es llamado a idolatría. Vamos a capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Otro día, cuando ellos fueron llamados de nuevo, porque ellos siguieron llenando Jerusalén con su doctrina. Llamaron de nuevo y advirtieron de nuevo. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, ¿qué se tiene que ver con la vida en los últimos días? ¿Por qué como cristianos debemos entender bien el asunto de la libertad religiosa y la libertad de la conciencia? ¿Por qué es tan importante que entendemos nuestra posición, la posición que Dios pide a cada hijo de Él? Porque en los últimos días vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar pruebas porque el pueblo de Dios que va a parar con el cordero en el mar de vidrio no va a ser un pueblo idólatra. Ese va a ser el pueblo que tiene en su frente el nombre de Dios en el primer lugar. Entonces es necesario que Dios purificó su iglesia, purifica el alma de cada cristiana de toda idolatría, aun cuando la idolatría no solo viene por incentivos. Si usted hace eso, va a dar usted $1,000, $2,000. Eso es porque hay fieles en el mundo que va a decir, yo no puedo ser comprado. Hay hombres y mujeres y niños que no podemos comprarlos. Son fieles. Ningún incentivo va a inducir a ellos para desobedecer a Dios. Pero hay hombres y mujeres que no pueden ser comprados, que pueden ser intimidados. ¿Ustedes saben eso?
Entonces, Satanás en los últimos días van a trabajar para motivarnos a caer en la idolatría, a intercambiar el lugar de Dios por otro Dios. ¿Y cómo va a hacerlo? Va a hacerlo por comprarnos incentivos, da incentivos para que nosotros decimos, para esos beneficios, sí, sí. Voy a aceptar esa medida. Voy a mostrar mi respeto por esa norma. Porque hay beneficios, va a beneficiarme. Y mi familia. Mis hijos pueden utilizar eso. Pero hay gente que no van a adherir a eso. Entonces, cuando no adhieren las personas a esos incentivos, Satanás no solo va a venir como serpiente, va a venir como dragón. Porque el serpiente viene así, sutil, ¿no? Para hipnotizar, para seducir. Pero el dragón viene para infundir miedo. Entonces ahí cuando ve que las personas no quieren aceptar estos incentivos, ahí va a venir con amenazas. Y sorprendentemente, vamos a encontrar que personas que Satanás no podía comprar, llegó a aceptar su idolatría por el miedo. Y por eso este asunto de la libertad religiosa y la libertad de la conciencia es absolutamente importante por nosotros en los últimos días, porque las profecías de Apocalipsis y las profecías de Jesús mismo nos mostró que vendrá tiempo cuando ellos van a llevarnos a concilios. Vamos a terminar en corte, delante de reyes y gobernantes, delante de jueces. ¿Estás pensando en eso, hermano? ¿Está preparándose por este día cuando usted paró delante de un juez para dar respuesta a su conducta cristiana? No es sorprendente, no, pero ese es para usted, pastor. Usted va para ahí. ¿Ah, sí? Yo espero que sí. Pero no solo yo, no solo los pastores, no solo los ancianos, no solo los diáconos. Si usted ama a Jesús, debes esperar a ser odiado por el mundo y acusado por el mundo. Y debe entender que los mártires en el pasado no murieron como cristianos fieles. No, murieron como enemigos del Estado, enemigos de la iglesia, enemigos de la verdad, herejes, brujos, gente peligrosa, esquismáticos. ¿Será que ese va a pasar otra vez? Que los fieles de Jesús van a tener sus reputaciones destruidas delante de la población mundial. Debemos entender eso. Entonces, si ahora, mis hermanos, usted está buscando la popularidad del mundo, déjalo pronto. Permiso. Dejó esa búsqueda de popularidad mundial. Porque si no, ese va a llevarte al camino a renunciar a Jesús como su Señor. En Apocalipsis capítulo 13, hablo sobre dos bestias. La primera bestia, que fue un bestia amalgamado, que sube del mar, que tenía
Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, versículo 1. Mas me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿10 qué? Cuernos. ¿Cabezas? ¿Qué representa cabezas? Autoridad, ¿no? Ok. Reino. Entonces, tiene 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? De Daniel 7, si usted lee Daniel 7, va a entender bien. Los cabezas representan el rey. Y los cuernos representan reino también, o reyes. Entonces, pero tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En Daniel 7 hay 4 bestias, representando 4 imperios. El primero era como un león, con 2 alas de águila. El segundo era un oso. Y el tercero era un leopardo. Y el cuarto, no, algo terrible, no hay una descripción, no fue nombrado. Pero si leemos la Biblia cuidadosamente, podemos tener una clave, lo que era. Entonces, ¿cuántas cabezas tenía ese león que representaba Babilonia? ¿Cuántas cabezas? Una sola. Ok, vamos a contar las cabezas. ¿Y cuántas cabezas tenía el oso que representaba Medio Persia? Una. Y el otro del leopardo que representaba Grecia, ¿cuántas cabezas tenía? 4. Entonces, tenemos 2 más 4, ¿cuántas cabezas tenemos ya? 6. Y el último bestia, la cuarta bestia que representaba Roma imperial, ¿cuántas cabezas tenía? No, el último bestia de Daniel 7. ¿Cuántas cabezas tenía? No, mis hermanos, volvele. Daniel 7, olvidemos, es que no tengo tiempo para ir allí. Pero el cuarto bestia de Daniel 7 solo tenía una solo cabeza. Tiene 10 cuernos, pero solo tenía una sola cabeza. Ahora, ¿cuántos cuernos tenía el león? Ninguna. ¿Y el oso? Tampoco. El oso no tenía. ¿Y el leopardo? Tampoco. Entonces, hay 3 bestias que no tenían cuernos. ¿Y cuántos cuernos tenía el cuarto? 10. Entonces, vemos que esta bestia de Apocalipsis 13 es una amalgamación de esos 4 bestias de Daniel 7. Tiene el mismo número de cabezas y mismo número de cuernos. Entonces, estamos hablando sobre una bestia amalgamada. Vamos a mirar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Ok. Alguien está diciendo, qué imaginación. ¿Qué imaginación? No sé si yo creo eso. Que los 10 cuernos vienen del cuarto bestia. Y que los 7 cabezas vienen de los 4 bestias de Daniel 7. No creo. Es imaginación nomás, ¿no? Ok. Pero mira, hay algo más. Sobre sus cabezas. No. En sus cuernos, 10 diademas. ¿Qué significa eso? Que cada cuerno tiene su diadema. Significa que cada cuerno ha llegado al momento de su poder. Eso es lo que significa. Que el hecho que el cuerno tiene diadema significa que ha llegado el momento de su poder. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay otra bestia, hay un manifestante, hay otra revelación de un bestia con 10 cuernos y con 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 17. Vamos a ir rápido.
Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Probable es mejor leer un poquito más. Vamos al versículo 4. Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer estaba vestido de púrpura y escarlata y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y inmundicia. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu. Pero hay algo que yo quiero mostrar. Es que yo quiero hacerlo corto el sermón. Ok. Vamos al versículo 1. Versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué él quería mostrar a Juan? La sentencia de la gran ramera. Ok. ¿Quién tenía ese deber a mostrar a Juan eso? Uno de los ángeles, un ángel. ¿Pero qué ángel? Uno de los ángeles que tenía los 7 copas. ¿Qué está en las 7 copas? Los 7 plagas que Dios está reservando para los que aceptan la marca de la bestia. Entonces, debemos entender que esa visión tiene su contexto, tiene conexión con la última juicio de Dios antes de la venida de Jesús. Tiene conexión con el último movimiento de Satanás en el mundo para deificar sí mismo, utilizando los gobiernos para pisotear las libertades de los seres humanos y para abusar sus conciencias para que todo adorar la bestia y recibir su marca. Entonces, el ángel dijo a Juan que, ven, yo voy a mostrarte el juicio, voy a mostrarte la sentencia contra la gran ramera. ¿Y dónde él llevó a Juan? Versículo 3 dice, me llevó en el espíritu al desierto. ¿Qué es desierto? Si usted lee Apocalipsis 12, usted va a ver que había una mujer que estaba vestido en el sol con corona de 12 estrellas y con la luna bajo sus pies. Y esa mujer representaba la Nueva Jerusalén y representaba la iglesia verdadera de Cristo. Representaba el pueblo de Dios y representaba la ciudad de Dios. Pero esa mujer estaba encinta y había un gran dragón esperando para comer su hijo. Pero ese hijo fue llevado a Dios y luego el dragón, cuando no podía llegar al hijo, comenzó a perseguir a la mujer. Y la mujer fue llevada al desierto, fue dado 2 alas como águila para escapar en el desierto, donde ella fue nutrida por Dios por 1260 días profético. 1260 años. ¿Dónde estaba la mujer, el pueblo de Dios, fiel y verdadero? En el desierto. ¿Qué significa desierto? En un lugar apartado, en un lugar donde puede esconderse. Entonces aquí vemos que la cautividad de ramera, que la ramera va a llegar un tiempo que ella también va a querer huir al desierto. ¿Por qué va a ir al desierto? Porque las autoridades en la tierra comenzaron a luchar contra ellos, como Napoleón, cuando él tomó el papado en cautiverio. Entonces allí recibió su herida mortal. Y desde la herida mortal hasta su sanidad completa, ese poder religioso de Roma papal quedó ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque está escondiendo, está actuando en secreto, no como antes, como habló, como dragón, con fuego y todo, tiene miedo de ella. No, ahora es necesario actuar con sutilez,
con sabiduría. Por eso ella está en el desierto. Pero, ¿qué está haciendo en el desierto? Ella está manejando la bestia. Y la bestia representa todo el poder de la tierra, todo el poder político. Entonces, ¿quién está atrás de todos esos poderes políticos en el mundo? Esa misma mujer. ¿Pero cómo? Yo soy el rey de la tierra, yo soy el papá. ¿Así es? No. Humilde. Pero en secreto, influenciando a través de los movimientos de sociedades secretos, está manejando todo. Pero mira algo, versículo 7. El ángel me dijo, porque Juan, cuando él vio a la mujer que estaba vestido en púrpura y oro y todo eso, él quedó asombrado. ¿Por qué él quedó asombrado? Porque cuando el ángel llevó a él al desierto, ¿cómo él esperaba ver a la mujer? Si alguien dijo, vamos al desierto, yo voy a mostrarte una mujer en el desierto. ¿Qué usted espera ver? ¿Qué tipo de mujer? Una mujer en sufrimiento. Una mujer con sus labios bien secos. Necesitó agua, con mucho sed, con mucho hambre, su ropa roto. Pero cuando él llegó, él ve a la mujer bella, listo para seducir muchos hombres, con sus labios rojos, bien nutrido. Y él quedó asombrado. Por eso el ángel pregunta a Juan, ¿por qué está asombrado? Porque él ve que la mujer tenía copa de oro. ¿Quién va a tener copa de oro en el desierto de aflicción? Y su copa estaba lleno. ¿Pero lleno de qué? Lleno de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo esa mujer está en su cautividad babilónico? ¿Cómo esa mujer tiene su herida mortal y todavía tiene su copa lleno de la sangre de los mártires de Jesús? Está todavía matando al pueblo de Dios. Quedó asombrado Juan, porque no esperaba que la mujer todavía está en tan buena posición. En el desierto, sí, pero no estaba ahí sufriendo. ¿Ok? El ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, ahora, esa bestia tiene ¿cuántas cabezas? 7. Y, entonces esa bestia también debe ser una bestia amalgamada. Porque ¿dónde va a venir los 7 cabezas? Ok. Dice, la bestia que has visto era. ¿Qué significa era? Que gobernaba en el pasado. Pero ahora no. Ahora no está gobernando. Tenía autoridad en el pasado, pero ahora no. ¿Pero? Has visto era y no es. ¿Por qué no es? Porque está ahí escondiéndose. No está ejercitando el mismo poder como antes de año 1798. Pero no solo eso. Y está para subir del abismo y ir a perdición. Ok, entonces ese contexto que Juan ve a la mujer y ve a la bestia estaba en el contexto de su cautividad en el desierto. ¿Cuándo viene esa cautividad? 1798, cuando el papado fue humillado. Entonces, entre la herida mortal y la sanidad de la herida mortal, es el periodo donde la mujer ramera está en el desierto, actuando en secreto. Pero después, cuando su herida vuelve a ser sanado, no va a estar en el desierto más. Pero mira, tiene 10 cuernos. ¿Y los cuernos tiene diademas? ¿Aquí? No dijo nada sobre diademas.
Dice aquí, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Mira la reprensión que el ángel dijo a Juan. ¿Por qué estaba maravillando? ¿Por qué estaba asombrando? Eso es lo que la gente que no tiene su nombre en el libro de la vida van a hacer cuando la bestia ganó de nuevo su poder. No cae en eso, Juan. Cuídase. No sea asombrado por su poder o su esplendor o su sabiduría. No permite que nada de sus atributos graba su atención en admiración. No permite eso. Nosotros somos del Rey eterno. Él es quien nos asombra. Nuestro asombro, nuestra admiración es para Él, no para ella. Porque la gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida van a decir, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra ella? Pero nosotros no debemos decir eso. ¿Qué debemos decir? ¿Quién es como Jesús? ¿Quién es como Dios? ¿Quién puede hacer guerra contra Él y prevalecer? Eso es nuestro sentimiento. Entonces, por eso el ángel dijo eso a Juan. Pero mira, dice, en versículo 10, versículo 9, importante. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Dónde es eso? En Roma, ¿no? La ciudad de 7 colinas. Y son 7 reyes. ¿Cuántos reyes? Ok. Los cabezas representan 7 montes, pero también representa 7 reyes. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. ¿Quién son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. 5 de ellos han caído. Entonces, y uno es. ¿Quién es eso? Para entender, debemos volver a Apocalipsis 13. Había 2 bestias allí. Uno que recibió una herida mortal y otro que subió de la tierra con 2 cuernos. Eso es lo que viene después de la caída mortal, de la herida mortal de la bestia, el 5, Roma papal. ¿Quién subió del mar, de la tierra con los 2 cuernos? Es Estados Unidos. Entonces el uno que es Estados Unidos, el 6. Pero dice algo. Y el otro aún no ha venido. La respuesta de eso también está en Apocalipsis 13. Porque el Estados Unidos con los 2 cuernos es lo que va a mandar que los habitantes de la tierra hacer una imagen de la bestia y adorar la imagen. Entonces el 7 que no es todavía, pero va a venir y va a continuar un tiempo poquito, es la imagen de la bestia. ¿Y qué más? Y dice, y es también el 8. El 8 es conectado con el 7. Y si el 7 es la imagen de la bestia, cuando Estados Unidos infundir vida en la imagen, porque sabemos la diferencia entre una persona real y una estatua. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas similaridades, ¿no? Tiene el mismo forma, mismo tamaño, la estatua. Es un semblante de la persona real.
Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la estatua y la persona? Él no tiene vida, no tiene conciencia, no puede hacer nada. Pero si alguien tenía poder para venir en una noche y soplar en una estatua, y en la mañana vemos la estatua caminando y no vemos ese momento cuando alguien sopló en su nariz, ¿quién vamos a decir? Vamos a decir, Él es. Vamos a ir a decir, es un placer conocerte, ¿no? Porque no sabemos que es una estatua viviendo. Vamos a pensar que es lo mismo. Entonces, eso es la bestia antigua. Estados Unidos va a motivar a los inhabitantes de la tierra para hacer una imagen de la bestia mismo. Y luego Él va a soplar vida en su nariz y Él va a comenzar a vivir. Cuando Él comienza a vivir, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a distinguir entre esta imagen y la bestia misma? Entonces, la infusión de vida en la imagen de la bestia es la restauración de la bestia. O podemos decir, la infusión de la vida, la infusión de vida en la imagen de la bestia es lo que va a restaurar el poder del papado en el mundo. Ahora, pero quiero ya mostrar algo más antes que volvemos a Apocalipsis 13. Dice aquí, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Cómo sabemos que no han recibido reino? Porque no tienen diademas, no tienen coronas. Solo había los 10 cuernos ahí en los 7 cabezas. Y los cuernos no tenían diademas. Y por eso, cuando estamos leyendo Apocalipsis 13, versículo 1, y habló sobre 7 cabezas con 10 cuernos, con 10 diademas en cada cuerno. Eso está mostrándonos que la bestia que Apocalipsis 13 nos mostró la bestia en el contexto de la restauración de su poder antigua. Porque está mostrándonos el reavivimiento de la bestia, del reavivimiento del papado bajo el siglo del nuevo orden mundial. Y cuando lee el versículo 3 que habló sobre la herida mortal, es solo en pasado nomás. Por eso todo lo que sigue versículo 3, la gente está adorando la bestia. Está mostrando cómo la actitud del mundo va a estar, qué actitud del mundo, el pueblo del mundo va a tener así al papado restaurado. Y mis hermanos, si todo el mundo dice en Apocalipsis 13, versículo 4, y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué actitud va a tener la población del mundo a la gente que opone, a la gente que resiste, a la gente que ignora la autoridad de la bestia? ¿Qué la gente van a decir sobre ellos? Son los locos. Son los locos que no merecen un lugar en esta sociedad. Son los locos que no merecen ningún lugar en este planeta. ¿Quién puede hacer guerra contra la bestia? ¿Entiende? ¿Entiende el nivel de presión que el cristiano sincero y fiel toca enfrentar en los últimos días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener nuestra conciencia atado a la palabra de Dios, atado a la autoridad de Dios y no a la autoridad de este sistema?
Vamos a Apocalipsis 13. Rápidamente. Hablando sobre la segunda bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de una cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué representa cuernos? Poder, autoridad político. Entonces, esta bestia tenía 2 cuernos. ¿Cómo estaban sus cuernos? ¿Cómo? Como cordero. Entonces, esta bestia tiene como fundamento de su autoridad en la tierra principios que dejarnos a recordar enseñanzas del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Hermanos, no están durmiendo. Despiértense. Vamos a terminar. Ese poder, la segunda bestia, tenía como fundamento de su gobierno principios que nos recordar enseñanzas del Cordero de Dios, enseñanzas de Jesús mismo. Y en particular, una enseñanza de Jesús sobre el reino. ¿Sabe qué Jesús dijo sobre el reino? Jesús dijo, mi reino no está de este mundo. Y Jesús también dijo, dad a César. Y César representa los que gobiernan aquí, en este mundo. Y él dijo, dar a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, que debemos saber distinguir lo que solo podemos dar a Dios de lo que debemos dar a César. Nuestro lealtad y honra a César es servicio de Dios o no es servicio de Dios. Sí es servicio de Dios, porque César también tiene autoridad que viene de Dios. Entonces, hay aspectos de nuestro servicio de Dios que involucrar nuestra fidelidad hacia César. Pero hay aspectos que tienen que ver con nuestro servicio a Dios que no involucra en ninguna forma César. ¿Sabe? Sí. Los 10 mandamientos son basados en 2 principios. ¿Cuáles son los 2 principios? Amor a Dios y amor al prójimo. El parte de la ley que César tiene autoridad para mantener y para promover es la segunda parte de la ley que dice debemos amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Pero César no tiene autoridad para gobernar sobre el primer tabla de la ley que tiene que ver con nuestro amor y nuestra lealtad a Dios mismo. Y por eso Jesús dijo, da a César lo que tiene que ver con César y a Dios lo que tiene que ver con Dios. Y no debemos confundir las 2 cosas. Pero lo que va a pasar en los últimos días es que la bestia y la segunda bestia van a comenzar a contradecir, porque Estados Unidos está fundado sobre ese principio de separación de poderes, separación del poder política del poder religioso. Los 2 cuernos, uno que representa republicanismo, gobierno por el pueblo, del pueblo por el pueblo, y el otro que representa libertad de conciencia, la libertad para adorar a Dios según nuestra conciencia y fidelidad a la palabra de Dios. Pero dice que ese poder va a hablar como cordero. No. Aunque tiene ese fundamento de separación de iglesia y Estado, finalmente va a venir el momento cuando va a comenzar a hablar como dragón. Y cuando habla como dragón, ¿cómo es eso? Hablar como dragón significa comenzar a oprimir la conciencia del pueblo.
¿Y cuál es la fórmula para oprimir la conciencia? Unir el Estado con la iglesia. Cualquier forma, en cualquier medida que vemos el Estado y la iglesia unido para promulgar normas o leyes, ahí vamos a encontrar opresión a la conciencia. Y la Biblia nos dijo que eso va a pasar. Versículo 14, por ejemplo. Engañó a los moradores de la tierra. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? La segunda bestia con los dos cuernos, Estados Unidos. Va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que le has permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y vivió. Entonces Estados Unidos finalmente va a actuar para mandar no solo a las personas en Estados Unidos, pero a todo el mundo a honrar a la bestia, haciendo un sistema que es como el sistema antiguo del papado, para que todo el mundo someter a ese sistema. Mira cuidadosamente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando la imagen habla, ¿cómo va a hablar? Como el dragón también, con opresión. Y nosotros adventistas sabemos que ese está apuntando a un tiempo en el futuro cuando el Estados Unidos va a unirse con la iglesia para promover y imponer leyes religiosos a todos los moradores de la tierra. Pero, ¿cómo van a llegar estas leyes? Antes que lleguen las leyes, ¿qué debe pasar? Debe existir primero una unión ¿de qué? De iglesia y Estado. Y ahora, si está durmiendo, usted va a despertar. Hermanos, no sé si usted nota que esto está pasando ahora. No sé si ustedes reconocen que la imagen está ya formado. Que la imagen está actuando. No sé. ¿Qué es necesario que la imagen actuar o formar? Unión de iglesia con Estado. Ahora, en el nombre de pandemia, en el nombre de señora Rona, hay una unión de iglesia y Estado para promover normas y leyes, para imponer leyes y normas a la conciencia de cada ser humano en todo el mundo. Pregunta. Esas normas por señora Rona ¿viene por una unión del Estado y iglesia? ¿O solo el Estado? Ok, vamos a ver. ¿Quién está dictando estas normas? El Estado, sí. Pero ¿qué la iglesia está haciendo? La iglesia está diciendo, eso es tu norma, y si eso es a transgredir la conciencia de mi pueblo, entonces yo voy a defender la conciencia libre del pueblo. ¿Así la iglesia está haciendo? No, vemos que la iglesia en esa misma hora, en el nombre de señora Rona, está sometiéndose a las normas del Estado y están deshonrando a su rey eterno. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El Estado? ¿Quién dicta las leyes de la iglesia?
La cabeza de la iglesia. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es quien tiene autoridad aquí para decir cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Pero ¿qué está pasando ahora? En el nombre del Señor Arona, la iglesia está olvidando que la palabra final y la palabra suprema no es lo que dice el Estado, es lo que dice Jesús. Y ahora, ¿quién dice cuáles son las normas por culto en el nombre del Señor Arona? 1 metro entre sillas. Debe tener su barbijo. No debe tener Biblias guardado en la iglesia. No debe tener himnarios. Si hay iglesias que tienen himnarios guardados en los bancos, no debe tener esos, quitarlos. Y no debe, en la iglesia, no es permisible el canto. No debemos cantar. Eso es la norma. ¿Quién está dictando esa norma? ¿Es la iglesia? No, es el Estado. Pero el momento que la iglesia comenzar a repetir estas normas en el nombre del Señor Rona, ella está abandonando el mandato supremo de su Rey, Cristo Jesús. Y es un acto de traición. Es un acto de apostasía. Y lo que leemos aquí está llegando a cumplimiento. Quizás no en la forma que estábamos esperando, pero es solo un asunto de tiempo. ¿Por qué? Hay ya unión de iglesia y Estado. Ahora, ¿quién está mandando? El Estado, aparentemente, porque realmente, ¿quién está impulsando el Estado? Sabemos que el mismo papá, ¿no? Allí en el desierto está. ¿Quién está manejando la bestia? La ramera. Pero no vemos la ramera, porque si quiere ver la ramera, toca ir al desierto. Pero si usted está en la ciudad de allí, no va a ver la ramera. No. Pero la ramera es quien está manejando la bestia en secreto. Entonces, realmente esos mandatos vienen de Roma. Pero para ser más simple, decimos que ahora podemos ver que el Estado está mandando a la iglesia. Pero por el hecho que nosotros entendemos la profecía que finalmente va a ser con la ley dominical, y con la ley dominical va a ser el Estado, va a ser la iglesia presionando el Estado para presionar o obligar las conciencias del pueblo. Ahora no vemos eso lo que está pasando. No notamos que hay una unión entre iglesia y Estado. No notamos que la conciencia de individuales está bajo opresión. ¿Cuántos doctores ahora no tienen trabajo? ¿Cuántos enfermeras cristianos ahora no tienen trabajo? ¿Y cuántos médicos adventistas, enfermeras adventistas ahora que están en peligro? Yo recibo cartas, mensajes cada semana de personas pidiendo ayuda, cómo debe hacer, y trabajaron en universidades adventistas. Pero su trabajo está en peligro. ¿Por qué? Porque la iglesia está cediendo al mandato del Estado. ¿Y qué significa eso? Unión de los dos. ¿Qué significa eso? Un abandono del mandato de Cristo sobre su cuerpo, sobre su esposa. Y Cristo es celoso. ¿Y sabe cuál es la respuesta que Cristo tiene para eso? 7 copas. 7 copas. Mira, para terminar, dice, y hace, versículo 16,
hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, lo que está pasando en el nombre del Señor Arona es una preparación por el final conflicto. Es como que ellos están practicando con para que llevar las conciencias de los moradores de la tierra acostumbrado a opresión, acostumbrado a tener un voz de dragón dictando a sus acciones. Y hermanos, si nosotros cedemos a la voz del dragón, ahora vamos a ceder a la voz del dragón. Cuando ellos vienen y dicen, debemos adorar la marca de la bestia. Debemos adorar la bestia observando su marca. ¿Cuál es su marca? Domingo en el contexto de santidad, de día santo por el Señor. Pero mira, algo sobre eso. Dice que los que no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, no podían comprar ni vender. Mira, hay tres cosas, no solo la marca de la bestia. Dice el nombre de la bestia, perdón, la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Yo quisiera tener más tiempo para hablar sobre el nombre de la bestia, pero en la tarde vamos a hablar, pero voy a terminar con eso. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Es número de qué? Hombre. ¿Qué es el número de hombre? ¿Qué es el número de hombre? 6. 6 es el número del hombre, porque el hombre fue criado en el 6º día de la creación. Y el 6 cayó, falta 1 para el 7º, que es un número perfecto. 6 no es número perfecto, de perfección. 6 es número de hombre. Pero ¿sabe qué? Aquí dice, y su número es 666. ¿Cuántos 6 vemos allí? 3. ¿Cuántos 6? 3. Entonces, 3. ¿Qué tipo de número es 3? 3 es un número perfecto. Es número de perfección. Como 7 es número de perfección. Pero 7 es número de perfección espiritual. Mientras 3 es número de perfección divino. Entonces, ¿qué significa 666? Significa que ese sistema que ellos van a impulsar va a ser para celebrar la exaltación del hombre en el lugar de Dios. Porque el hombre imperfecto va a estar en el lugar de perfección divino. Y si usted cede a ese sistema, no va a tener ninguna parte con Dios. Y Él debe dar esa advertencia ahora, mis hermanos. Lo que está pasando en el mundo ahora, en el nombre del Señor Arona, es para poner presión o incentivos a ti para dejar la autoridad de Dios y Cristo sobre tu vida. ¿Dónde usted va a parar cuando la marca de la bestia llegó en toda su plenitud? Usted dijo, no, yo no voy a aceptar la marca de la bestia para nada. Pero voy a preguntar, ¿cómo usted está reaccionando con estas normas que están oprimiendo las conciencias de médicos y enfermeras y otras personas en el mundo?
Quizás usted es uno de ellos. La pregunta es, ¿cómo es tu actitud a eso lo que viene de ese sistema que tiene número 666? Un impulso para exaltar el hombre en el lugar de Dios para dictar a la conciencia. ¿Cómo es tu actitud? ¿Está manteniendo fiel? Diciendo que nadie debe dictar a mi conciencia, excepto que ellos hablan a la palabra de Dios. ¿O está cediendo a la presión? ¿O está actuando como serpiente, buscando una conveniencia para que usted pueda seguir un poco tiempo más en ese sistema? Ahora, mis hermanos, debemos reconocer que este sistema está bajo el anticristo. Y no debemos estar codiciando ahora un lugar en eso. Ahora es el momento que reconocemos que pronto todos los apoyos terrenales van a ser cortados para los que son fieles a Cristo Jesús. Y debemos estar buscando a Dios con todo corazón, diciendo: Dios, ayúdame, dame fe, dame dependencia, dame confianza en ti, para que cuando no hay nada más, cuando no tengo nada más en ese mundo, que yo no vender mi conciencia a otro sustituto, porque usted es mi único pastor, usted es mi único sustento. No voy a servir a sustituto. Y ese prueba no es mañana, ya había comenzado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué está diciendo a Cristo? ¿Qué está diciendo a la bestia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo a un sistema anticristo? ¿Dónde está tu lealtad? Que Dios nos ayude a ser fiel ahora y a ser fiel hasta el final. Dios te bendiga.